Muy buenos días, muy buenas tardes en este reprise. Muchas gracias por la amable atención. Nuevamente nos encontramos en el estudio de Buscando la Verdad con el expresidente Lucio Gutiérrez. Ustedes recuerdan que dedicamos una hora al conocimiento de su transitar político, pero fundamentalmente de su vida, que también se convirtió en una obra de interés nacional o de controversia nacional, como ustedes quieran recordar. Queremos nosotros, señoras y señores, complementar con algunos asuntos de carácter económico que él tuvo que convivir con una billetera igualmente complicada, como señala hoy Expreso de la ciudad de Guayaquil. Y cuando la billetera del Estado sufre para conseguir más liquidez, es la prueba de fuego para cualquier mandatario que se estrena. Lucio Gutiérrez, cuando yo estoy recordando los primeros acercamientos a la potencia que con mayúscula ya era una potencia económica y una potencia institucional democrática, la Unión Americana, cuyo vicepresidente a los tiempos nos visita en nuestro país y estamos en pleno escenario. Recordamos a Lucio Gutiérrez cuando fue recibido en Casa Blanca por el presidente Bush, hijo. El presidente padre ya había ejercitado el mandato republicano y en ese tiempo el mandato norteamericano en años anteriores. Pero George Bush, hijo, se enamoró de esa experiencia y creo que su padre lo apoyó íntegramente hasta que coincidió con el arribo al poder en el Ecuador de Lucio Gutiérrez, aquí presente y a que lo saludamos. Estaba hablando yo de la billetera. La billetera ha sido prominente siempre para la Unión Americana y usted las primeras gestiones que recuerdo realizó conjuntamente con Mauricio Pozo, su ministro de Economía, fue por lanas, por platas. Usted obtuvo un exitoso acuerdo económico, lo precisó adecuadamente, estuvo bastante bien conducido su discurso de acceso a un apoyo financiero que le prestó el gobierno americano y sus instituciones. Pero claro, no eran tiempos tampoco fáciles ni para Estados Unidos. ¿Cómo recuerdas el primer viaje, Lucio? A ver, ecuatorianos, yo he realizado 3 cursos, diplomados, una maestría en el exterior que realmente marcaron mi ruta y fortalecieron mi pensamiento filosófico, ideológico y de servicio social. Uno de los más importantes, cuando era teniente coronel y quedé en primer lugar en la Academia de Guerra del Ejército, me premiaron, me becaron a un año de estudios en el Inter-American Defense College, en donde van los mejores. ¿Qué era esto? Es ¿Un centro de estudios militares? Sí, es una universidad, hablemos, mixta, a donde van generalmente los mejores estudiantes de todos los países de América, desde Canadá hasta Chile, y también van personalidades civiles, por ejemplo, alumna del Inter-American Defense College, es la 2 veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Varios de los alumnos del Inter-American Defense College han sido ministros de Estado, no solamente en el Ecuador, sino en varios países de América. Entonces, ahí se estudia, entre otras cosas, el poder económico mundial y por bloques. El poder político, el poder militar, el poder social.
Y cuando analizábamos el poder económico de bloques y del mundo en su conjunto, ¿Dónde nos ubicaban? a nosotros, pues obviamente dentro del continente americano, y se estudia en forma global a los organismos multilaterales de crédito. Yo hice algunos estudios sobre ese tema, inclusive mi tesis fue sobre que el mundo en las próximas décadas debe converger hacia 4 o 5 monedas duras y que para salir de la situación económica difícil del Ecuador debíamos nosotros ir a una de esas monedas duras y pues la más factible por la cercanía, por algunas experiencias que habían, era que el Ecuador se dolarice para, con una, entre comillas, camisa de fuerza, obligar a los gobiernos ecuatorianos que han sido irresponsables en el manejo de los recursos públicos, se disciplinen y manejen pues los recursos con austeridad y con disciplina ¿Usted fiscal. encontró ya desquiciada la economía ecuatoriana o con qué agrupamiento de experiencias exógenas que usted y los tres Mauricios que tuvo usted la capacidad de convocarlos y por coincidencia tenían el mismo nombre? Así es. Uno de ellos desapareció lamentablemente en los últimos meses, un gran cuadro administrativo financiero. Y Mauricio Pozo, ¿no? Que hoy está también haciendo sus pinitos de carácter político, ahí lo vemos. Así es. Expresidente, ¿qué tipo de diagnóstico usted podría otorgarle a su cuarto de hora presidencial? A ver, entonces les comentaba que en este Interamerican Defense College estudiamos a fondo sobre los organismos multilaterales de crédito que se crearon para fortalecer la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, igualmente entre ellos el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Y el Fondo Monetario Internacional, que ha sido satanizado, ideologizado por algunos grupos extremistas, no solamente del Ecuador, sino de algunos países izquierdistas de América. El Fondo Monetario Internacional es un banco, como cualquier otro banco, le podían haber puesto otro nombre, así como tenemos acá pues una serie de bancos con diferentes nombres. Y el Ecuador es socio de ese banco. El Ecuador aporta todos los años un porcentaje para que funcione el Fondo Monetario Internacional. Tiene como una alícuota accionaria, ¿no? Así es. Y por ser socios del Fondo Monetario Internacional tenemos créditos a intereses preferenciales de alrededor del 2%. Pero estos a grandes plazos. Estos satanizaron. ¿Cómo usted...? Esto lo satanizaron. Otro curso importantísimo pero que yo realicé. Usted le dio y actuó con pragmatismo. Sí, voy allá. A ver si nos otro curso, antes de ser presidente, que digamos, me ayudaron muchísimo, fue un diplomado que hice en Taiwán sobre desarrollo nacional. Y nos explicaron en unas 5 semanas cómo Taiwán pasó de una economía rudimentaria, de una agricultura rudimentaria, cómo fue tecnificando su agricultura, un país que tiene 0 recursos naturales, un pequeño país que puede ser tomado como modelo para el desarrollo del Ecuador. Este curso hice yo ya en el año 2002, ya estaba fuera del ejército. Y cómo llegó Taiwán de un ingreso per cápita de alrededor de $100 hace 50, 60 años, similar al Ecuador. Hoy pues es uno de los países que tiene el más alto ingreso per cápita del mundo. Debe estar pues por alrededor de los $30,000, mientras que los ecuatorianos estamos por ahí por los $6,000 de ingreso per cápita. Y otro curso importantísimo que realicé fue sobre desarrollo agropecuario en Israel. Entonces, son países exitosos, son países del primer mundo, que eso fue lo que marcaron. En reciclar esta experiencia académica, porque usted no fue un improvisado. No solamente por eso, sino para un poco explicarle al Ecuador y dar un aporte, porque yo lo que quiero es que el actual gobierno y los próximos triunfen en el país, porque el Ecuador sí puede salir adelante. ¿Por qué con Lucio la economía crece al 9% y hoy no crece? ¿Por qué con Lucio la pobreza se reducía a más del 4% anual y hoy aumenta? ¿Por qué con Lucio se reduce la deuda pública total, como luego pues indicaré, y hoy la deuda se ha multiplicado por 6? Es porque al actual presidente y a todos los presidentes, un presidente estadista debe manejar los temas de Estado, la política internacional, la seguridad ciudadana y fundamentalmente la economía, de manera técnica, no ideológica, ni a la derecha,
para favorecer a los mismos de siempre, a los banqueros, a las oligarquías dominantes que siempre se han beneficiado con los dineros y con el sufrimiento del pueblo ecuatoriano, ni a la izquierda, especialmente esta izquierda correísta, oportunista, revolucionarios, pero de café, de papel, de teoría, que hoy son los nuevos ricos. La economía, además de manejarla técnicamente, hay que manejarla de manera pragmática. Y esto les decía y discutía con mis ministros, y a veces yo era más pragmático que mis mismos ministros, cuando a veces querían ser, no sé si cabe el término, más flexibles o más complacientes, cuando, por ejemplo, pedían a alguna provincia, algún alcalde, algún prefecto, algún dirigente político recursos para un determinado tema. Yo les decía, a ver, sentémonos, señor ministro, ¿está dentro del presupuesto? Me decía, no, señor presidente, pero podemos sacar. No, señor. Si no está en el presupuesto, no se da, porque aquí este es un gobierno disciplinado, este es un gobierno organizado, aquí no se improvisa absolutamente nada. Si no está en el presupuesto, lo que nos pide correcto para el próximo año. ¿Cómo frenaba los apetitos de adherirse a propuestas de carácter empresarial de los medios productivos, en otras palabras, políticamente aludidos como grupos de presión económica, los grandes grupos económicos que tiene cualquier sociedad republicana? Eso le aconteció a usted con unos ministros que les tildaban de ser bastante derechosos, le decía, incluido el mismísimo Mauricio Pozo. Pero Mauricio Pozo era también pragmático como usted. No obstante, usted tenía una destreza especial para manejar a su frente económico. Los aglutinaba en torno a su idea, no se dejaba convertir en un envoltorio, eso sí recuerdo claramente, en un envoltorio de ideas no practicadas incluso en el hecho administrativo del Estado. Entonces, ¿a qué debemos atribuir el éxito que usted tuvo en tasas de crecimiento especialmente y en una liquidez que no imploró recursos a ninguna potencia en el mundo, pero el tratamiento de su deuda fue técnicamente, atinadamente elaborada? Si no logró lo principal, logró lo secundario. ¿Cómo podríamos? ¿No le dieron tiempo para que desarrolle su modelo financiero o algo por el estilo, Lucio? A ver, cuando yo yo me reunía y conversaba con los ministros... ¿Pero le parece justa mi premisa? Yo pienso que sí, para ir pues desarrollando y para que la gente escuche y también... No, pero estoy siendo justo con usted. Bueno, usted es el señor periodista que trata de sacarme algunas cosas que a veces están internas y que no se han dicho y que vale la pena como una experiencia positiva para que las cosas que tengan que enderezarse, se enderecen. Igualmente, pues yo cometí errores. Por ejemplo, cuando nos hicimos cargo de la presidencia de la República, ecuatorianos, como en todos los gobiernos, la situación fue difícil. De un presupuesto de aproximadamente 6.000 millones de dólares, 6.200 aproximadamente millones de dólares en el año 2003, más de 730 millones de dólares, el presidente anterior, Gustavo Noboa, no pagó al sector público. Y Gustavo Noboa, ustedes recordarán, dijo, yo no voy a dejar la mesa servida al próximo presidente. Y no me dejó. Pero yo no me puse a pelear con Gustavo Noboa, a insultarle. Yo no les dije a los alcaldes, a los prefectos, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los maestros, a los trabajadores de la salud que estaban impagos 2, en algunos casos hasta 3 meses. No les dije, vayan, cóbrenle a Gustavo Noboa. No, pues, porque si me eligieron a mí, es para que solucione los problemas, no para que me esté quejando. Y nos pusimos a trabajar, decretamos la austeridad. Esto me trajo problemas, es cierto. Por ejemplo, de algunos medios de comunicación importantes, decía, bueno, ¿qué fue la propaganda? ¿Qué fue la publicidad? Les decía, por favor, discúlpenme, por ahora tenemos que todos ajustarnos los cinturones. Y yo trataba de dar ejemplo, ¿no? Del sueldo del presidente de la República me reduje el 20%, no le comunica a nadie porque no tenía por qué estarle comunicando. Esos son pequeñeces. Sí. ¿Cuáles fueron son mensajes, los aciertos fundamentales en el modelo que usted instituyó, digamos, en el hecho gubernativo? Primero, yo creo que aquí jugó un papel importantísimo mi formación, a más de académica. Había sido rector de la SPC de Latacunga, algunas especialidades en el exterior. Mi formación militar disciplinada, de profundo amor al país, de planificación. Los militares
si algo sabemos es planificar. Y si algo hemos demostrado es amor al país. Y por eso yo les decía, vean señores, aquí no vamos a favorecer ni a la derecha ni a la izquierda. Tomando medidas en beneficio de todos los ecuatorianos, todos se van a beneficiar. Por ejemplo, recuerdo que les senté yo a todo mi frente económico, los intereses del Banco de Fomento estaban bordeando el 16-17%. Decía, imposible con eso, señores. Claro. Tenemos que bajar al 8% y luego al 5%. Entonces ahí tuve dificultades con mis ministros, el gerente del Banco Central, el ministro de Economía, el superintendente de bancos, que decían que no es posible, que no se puede manejar con decretos. La economía dije, señores, si ustedes no pueden, díganme, para poner otros ministros, otro gerente del banco que sí pueda. Entonces les di un plazo 8 días y se bajaron y se demostró que sí se pudo. ¿Pero por qué? Porque la inflación estaba casi cercana a cero. Entonces estaban dadas las condiciones para que no se siga cobrando. Pues si yo quería que la banca privada baje los intereses de los préstamos, tenía que dar ejemplo. Pues no podía la banca pública cobrar intereses del 16, del 17%. Inflación son precios. ¿Cómo les logró usted reducir a los precios y mantenerlos en un estamento más o menos normal, sin atropellos de alzas inmisericordes en varios gobiernos de esa época en la región latinoamericana? Habían tasas inflacionarias muy altas. Así es. ¿Cómo nosotros logramos eso? En forma general, con austeridad, con gran disciplina fiscal. Y estos conceptos... ¿A qué llama disciplina fiscal en su experiencia? Con estos conceptos, ¿cómo los llevamos a la práctica? Primero, pues, aplicamos, y se debería volver a eso, a las leyes de responsabilidad en el manejo fiscal, en el endeudamiento público y en el crecimiento del presupuesto de un año a otro año. Nosotros no podíamos crecer como hizo Correa, por ejemplo, que de un año al otro año crecía el presupuesto en un 50%. Eso es irresponsable. El crecimiento del presupuesto de un país tiene que crecer en base, primero, al crecimiento económico. Segundo, en base a la inflación. Tercero, en base al entorno internacional. No se puede crecer de manera irracional. No se puede gastar el dinero de manera igualmente irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Decretamos la austeridad. Vacante que se presentaba no se cubría, no se gastaba recursos en exagerada publicidad. Una vez salió, me parece que en una revista de Guayaquil, que en los 2 años y medio de mi gobierno se gastaron como 1.400.000 en publicidad, es decir, un promedio de 400.000, 500.000 dólares comparado por año. Con la administración Rafael Correa exacto. Se gastó más de 300 millones de dólares en propaganda por año. Esto es irresponsable, porque después de la factura, porque así sucede en la economía, la factura, los errores, las equivocaciones, las pagamos todos y fundamentalmente los más pobres del país. Entonces hubo un derroche, una borrachera de gastos. ¿Problemas de liquidez? Tuvimos problemas de liquidez, pero por supuesto que cuando llego a la presidencia no había un centavo en la caja fiscal. Habían deudas que pagar, como 730 millones de dólares. Se debía a los militares 200 millones, a la policía 80 millones. No se había pagado a los trabajadores de la salud, a los maestros. Las cifras de ahora eran ínfimas, ¿no? En ese tiempo. Bueno, era más o menos del 10%, más un 12% del presupuesto. Claro. Hoy que el presupuesto bordea los 36.000, 38.000 millones de dólares, el 12% también es una cifra que por ahí podría bordear los 3.500, 4.000 millones de dólares. Entonces, comparativamente y porcentualmente hablando, es también un peso muy grave, muy fuerte. De ahí que yo tuve que decretar el incremento de combustibles por una sola vez y en un porcentaje pequeño que se estimó de manera técnica con los técnicos, con el ministro de Economía, Mauricio Pozo, con el gerente del Banco Central, para que no afecte a la economía ecuatoriana. ¿Los coincidieron con usted? Sí, hubo una relación. Hubo una relación. Ellos le inculcaron estos valores de que usted destaca, pero que son productos, según su relación histórica o informativa a la colectividad, son más bien valores que le provienen de su formación académica y de lo que somos, gente de la clase media. Exactamente. Como dicen, solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo se duele del pueblo. Porque si hubiera yo cedido a ciertas presiones que a lo mejor algunos de mis ministros recibían. ¿Qué le pedían y usted no aceptó?
Vamos con el tema del Fondo Monetario Internacional, que es otra de las mentiras de Rafael Correa, que dice que yo subí el costo de la energía eléctrica, porque eso pedí el fondo en su carta de intención. Como su nombre le indica, es una carta de intención. Yo de ahí puedo coger lo que yo crea que es necesario. Ellos, los del fondo, decían que subamos el precio del gas. Jamás se subió un centavo del precio del gas. Se lo mantuvo en $1.60 en todo el país. Ellos decían que debemos subir los servicios básicos, sobre todo el costo de la energía eléctrica. Yo bajé el costo de la energía eléctrica. Hoy Correa subió. Me decían que debo reducir el tamaño del Estado. No se despidió nadie. Lo que hicimos es que vacante que se presentaba no era llenada. Me decían pues que se suspendan los créditos quirografarios, etcétera. No, no se suspendieron. Lo que está en la carta de intención, es una propuesta, como cuando uno va a hacer un crédito en un banco, en una cooperativa, ¿qué es lo que le dice? Si come 4 veces al mes afuera, le va a decir, vea, solo coma una. Le dan ciertas indicaciones, ciertas guías para que ahorre dinero y para que le pague, porque al Fondo Monetario, que es un banco, le interesaba que le paguemos. ¿Usted enfrentó en materia económica? Inicialmente fue el tema de no tener un centavo, el tema de iliquidez. Entonces yo tenía que tomar una decisión, porque mi propuesta con el pueblo ecuatoriano fueron prácticamente 3. Primero, le dije al pueblo ecuatoriano, vamos a estabilizar la economía. Segundo, vamos a cobrar las deudas a los banqueros ladrones y a la oligarquía corrupta de nuestro país, que se beneficiaron de los 8.600 millones de dólares. Y la tercera fue impulsar... ¿Eso cumplió usted, el segundo? Vamos allá. Y la tercera fue impulsar una profunda reforma política. Entonces, aquí era el tema. Me reunía con el Frente Económico. Señor presidente, no hay que hacer olas. Primero, la reforma económica. Me reunía con el Frente Social, con el Frente Político. Señor presidente, primero vamos a la Asamblea Constituyente, que era una promesa, una propuesta de nuestro gobierno. Vamos a las reformas políticas. Y yo tenía que... Eso es parte de la soledad del mando. ¿Y usted lo hizo en simultáneo? Que tomar una decisión. ¿Usted lo hizo en simultáneo? No. Primero... ¿Priorizó la economía? Ahí por ejemplo, sirvió de mucho mi formación militar, la formación que también había tenido académica. Y dije, a ver, primero vamos a estabilizar la economía, porque ¿cómo me van a apoyar los trabajadores, los maestros, si no les pago? Tengo que pagarles. ¿Cómo va a haber paz, tranquilidad en el país para que apoyen una reforma política si el país está con una inflación en dólares más o menos bordeaba el 12%? Entonces, ¿esa reflexión fue producto de su sentido común, de su formación, o los ministros del área social y política le dijeron primero esto? Los del área económica, como ya digo, querían que primero... para saber cómo usted se comportaba con el área económica, que es el área realista, y la otra que es más especulativa. Ahí viene la formación, y es un mundo de avivatos con colisiones internas. Además de militar, soy también ingeniero civil de profesión. Y un ingeniero civil, un constructor, tiene que hacer presupuestos que alcancen, ¿no? Porque tiene uno que hacer el máximo de ahorro. Y también, pues, como militar, quiero siempre lo mejor para el país, ni con los de derecha, ni con la izquierda, sino con todos los ecuatorianos. Cuando yo di mi discurso el 15 de enero del año 2003 y recibí críticas, pero veo que ahora, después de 18 años, después de 15 años, veo que eso se está discutiendo ahora. Yo les decía en esa época ecuatoriano, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy nacionalista, yo soy ecuatoriano, yo quiero darle a mi país estabilidad económica, crecimiento económico, trabajo al pueblo. Sin embargo, les decía, si respetar la propiedad privada, si traer inversiones productivas, es ser de derecha, pues que me digan de derecha. Si combatir la corrupción, si encarcelar a los banqueros corruptos, si cobrarle las deudas, si reducir la pobreza, ser de izquierda, pues que me digan de izquierda. Y me criticaban, Lucio Gutiérrez no tiene formación política, no tiene formación ideológica, que todo programa económico debe ser ideológico. Respeto, pero no estoy de acuerdo. Todo programa económico tiene que ser austero, debe tener disciplina fiscal, debe ser coherente y debe fijar objetivos que se pueden lograr, no cosas que no se pueden conseguir, sino solamente inicialmente ganar votos. Expresidente, ¿en qué fracasó usted? Yo fracasé rotundamente, primero, en no tener una adecuada estrategia de comunicación política. Dada también mi austeridad, mi formación militar, porque me recomendaban,
Por ahí hasta me trajeron algún asesor político que ni siquiera iba a pagar el gobierno y cometió un error. Y eso me distanció con un respetable periodista, porque obviamente era mi formación militar, ¿no? Para mí es el país, la patria. ¿De quién está hablándonos o recordándonos? Después tal vez en Off le puedo comentar, ¿sí? Que él con buena intención me recomendó a un asesor político, un consultor político internacional, que es que yo gané las elecciones sin asesoría política, una campaña totalmente austera. Entonces, como que no me acostumbré y mi formación militar no me acostumbré. Trabajaba yo hasta el viernes en el Palacio, sábado y domingo recorría el país para enterarme personalmente de las necesidades, para conversar con el pueblo. Entonces, fracasé en, por ejemplo, si hubiera tenido un asesor político, tal vez hubiera corregido esos errores. Y no tuve una adecuada comunicación, una adecuada estrategia política. Se cometieron también errores políticos. Pero ¿cuáles fueron los errores en concreto que lo recuerda? A ver, perdí la guerra informativa porque como ¿Por qué le llama guerra informativa? Porque usted ha llegado a esa conclusión, sí, de que en el ejercicio del poder lo que se libra es una batalla. Sí, una batalla con los adversarios. Es que lamentablemente aquí en el Ecuador tenemos que madurar los que estamos en la actividad política, porque esta no debe ser una guerra que lamentablemente a veces eso ocurre. Los adversarios tratan de patearle en las canillas al presidente de la República, tratan de tenderle trampas, de lanzarle anzuelos para que fracase, y entonces, como él fracasa, yo soy la solución. No debe ser así, porque el país no comienza ni se termina con un presidente de la República. Más bien debemos establecer políticas de Estado. Por eso yo siempre repito que los temas de Estado se deben manejar de manera técnica, de manera pragmática, con gente especialista, no mirando a favorecer a la izquierda ni a la derecha, sino al país en su conjunto. Entonces, por ejemplo, perdí la guerra informativa porque decían, como a Lucio, no le podían decir ladrón, no me podían decir corrupto, no me podían decir vago. Si mis ministros a veces, como comentamos cuando nos reunimos con los exministros, normalmente trabajábamos 12, 1 de la mañana, con el ministro de Economía e inclusive con el que en paz descanse Mauricio Yepes. 1 de la mañana estábamos con él, con el viceministro de Economía, trabajando. Y al otro día, 6 de la mañana, yo estaba ya trotando para justamente mantener ese esfuerzo físico, que es terrible, porque cuando uno es presidente, todo el mundo le pide, pues nadie le da. Nadie dice, a ver, tome aquí estos milloncitos para que solucionen los problemas de esa provincia o de ese cantón. Todo el mundo le pide. Y como el presupuesto era pequeño, yo tenía un precio del petróleo de $18. Eso yo también fijé. En algún momento me dijeron que suba. Dije, no. Por ejemplo, son decisiones del presidente de la República. A veces hasta los mismos ministros de Economía se hablan un poco. No, señor, lo mantenemos en $18. Todo lo que cueste más de $18 ahorrábamos. Porque estos mensajes que se envían a los mercados nacionales e internacionales son importantes. Entonces le ven a un gobierno coherente, disciplinado, le ven a un gobierno austero, le ven a un gobierno que sabe que hay que ahorrar para la época de vacas flacas. Entonces fijamos en $18. En el 2003 el petróleo llegó a $24, $6 por cada barril ahorrábamos. En el 2004 bordeó los $24, entonces estábamos ahorrando como $16. Y en el 2005 ya estaba como en 43. Ahorramos $25, $26 por cada barril de petróleo. Sí. Entonces, eso ¿usted recuerda una cifra hasta a cuánto ascendió? Alrededor de alrededor de unos 2.600 millones de dólares ahorramos, que también hay que decirle a Correa, ¿dónde está esa plata? ¿Qué hizo con esa plata? A lo mejor... ¿Usted le dejó con él? Claro, dejamos. Mire, que eso también el país tiene que analizar. Todos los presidentes, hasta Lucio Gutiérrez, nos hacíamos cargo con la economía destrozada, solo con deudas, con atrasos. Rafael Correa es el primero que se hace cargo del gobierno con todos los pagos al día, maestros, fuerzas armadas, todo el sector público al día, y con plata ahorrada, más de 2.000 millones de dólares. Ecuatorianos, yo me hice cargo debiendo a todo el mundo, sin un centavo de ahorro, con una deuda que en el presupuesto del Estado bordeaba el 50-52%. Y en mi gobierno se la redujo alrededor del 30%, y la proyección era dejarla en un 22% para dejar más del 78% de recursos para invertir en el beneficio del país. Pero estábamos con la guerra informativa para no dejar. Entonces, como no le podían decir a Lucio ladrón, corrupto, que el gobierno estaba mal, el gobierno crecía el país crecía al 9%, estaba estabilizada la economía, había libertad, había paz. A mí me insultaban, jamás clausuré un solo medio de comunicación.
Entonces, había que inventarse algo, estos malos adversarios no políticos. se inventaron. Porque Lo que también, pasa es que porque usted también tenía cometí errores. Sí, un así es. entorno tanto de amistades, tanto familiares, en fin, le hicieron quedar, Así es. le Por hicieron ejemplo, quedar decían mal. que mi hermana Janet No, no, Gutiérrez, que en pero paz descanse, claro, y que jamás cobró un solo centavo, y que estaba a veces cerca de mí, porque como mi madre murió hace muchísimos años, su niña era mi murió. hermana mayor, sí murió hace unas 2 Acabo de semanas. enterarme este Sí, sí, qué momento. pena, murió mi hermana, sí, una muerte inesperada que nos llenó de muchísimo pena. Le quería Y mucho a era, usted. sí, también, sí, y ella era como mi segunda madre, era Sí, como sí. nuestra segunda madre. Entonces iba allá, pero esto no se entendió bien, porque justamente tal vez yo no expliqué bien al país. Jamás ella cobró un centavo. Decían, que todos los familiares de Lucio en el gobierno, que Gilmar Gutiérrez, él era diputado electo por el pueblo. Que Renan Borbúa, diputado electo por el pueblo. Que Jimena Borges, diputada electa por el pueblo. Que sí estuvieron algunos familiares, eso reconozco como un error, Pecado. como un pecado, sí. Yo tengo que reconocerlo porque cometí errores. Usted Por ejemplo, estuvo un advertiría cuñado a los que quieren ser presidentes de la República que que no no hagan eso, exacto. que no entreveren a la Así familia es. en la Pero gestión. mire, a mi cuñado que lo satanizaron injustamente, Ujú, estuvo, ¿qué? 2 meses y él mismo después renunció. ujú. Y ese Así cuñado fue. fue esa función previo, porque yo también decía que no, pero la presión Ujú. también del partido a veces, ¿no? En realidad, gente que trabajó, que se sacrificó, entonces presionaba. Mi cuñada era directora acá de Pichincha, tuvimos una excelente votación aquí en Pichincha, y entonces pues accedió, después de haberle pedido al Procurador General del Estado saliente, el doctor, y hace poco me tomé una foto con él en Guayaquil, vea, este rato estoy mal Se le dormido, escapó se me escapó, Ramón Jiménez, a Ramón el doctor Ramón Jiménez. Jiménez, era procurador saliente. Me dijo, no, no hay Sí. ningún nepotismo. Entonces dije, bueno, que lo nombren. Pero él tuvo la sensibilidad de 2 meses, estuvo, renunció. Y Ujú. como yo les he dicho a todos los ecuatorianos, y vine a dar la cara, que rebusquen. Ninguno de los familiares se ha llevado un centavo, porque Napoleón Villa tiene el informe de la Contraloría cuando nos perseguían, porque se decía que el Contralor que estuvo en mi Sí, gobierno y después de mi gobierno, le investigaban a sí, su se familia decía que era internamente. vinculado al Partido Ujú. Social Cristiano. Y nos investigaron ¿Cuáles hasta fueron debajo de la partidariamente alfombra. sus peores enemigos o adversarios, como quiera verlo usted? Mire, el peor adversario, y aquí sí déjenme un poco ir a la prensa internacional, fue lastimosamente Hugo Chávez, que en paz descanse. Miren, aquí la ¿A prensa usted les llevó internacional, a comer en la casa de su señora madre? Me no, refiero ese fue Rafael Correa a fue allá. Rafael, pues. Miren, lo que dice la prensa internacional, Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. También la prensa Entonces nacional. fue un adversario durísimo. La prensa nacional dice que en el golpe contra Lucio Gutiérrez, que fue financiado por Hugo Chávez, participaron las FARC Mm, cubanos y también extremistas de izquierda Que, para oponerse al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con las que FARC. ya invadieron Caracas los cubanos, yo Sí, recuerdo, y entonces, toda la administración pública. mire, ¿qué es lo que pasaba con Hugo Chávez? Que al principio nos llevábamos bien. En el año 2002, yo nunca le había conocido a Chávez, pero yo simpatizaba, creo que como muchos venezolanos, como muchos latinoamericanos, y yo le tenía como un ejemplo, ¿no? A Hugo Chávez. Y decía que sí, que yo quisiera ser como Hugo Chávez. Me habían dado la baja del ejército, yo participé en una gesta heroica, algo hablamos en la primera vez, que es lo más maravilloso que he hecho en mi vida. Sacrifiqué mi carrera militar que tanto amaba, con oficiales brillantes que lamentablemente también salieron del ejército, jóvenes, tenientes, capitanes, mayores, coroneles, que sacrificaron su carrera militar y se jugaron por el país. Y eso es lo más maravilloso que hemos hecho nosotros. Entonces, un militar estaba de presidente, ya yo ya salí del ejército, era pues como un ejemplo, como un adalid. Bien, Ya en la presidencia, el primer día que le conocí a Hugo Chávez fue el 15 de enero del año 2003. bien. Totalmente falso lo que se mintió, que yo me he reunido con Chávez antes de ser presidente, mentira. Ese fue el primer día. Y luego de las cumbres presidenciales conversábamos con Hugo Chávez, él era muy dicharrachero, el golpecito en la espalda, Ujú. Lucio, ¿qué fue Hugo? Conversábamos. Pero comenzaron las discrepancias cuando Hugo me dice, Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación. Lucio, tienes que controlar los medios de producción. Le digo, Hugo, estás equivocado, es dictadura. Y en Sí. dictadura nadie invierte, Muchas Chávez. veces ha dicho Sí, esto usted. Chávez me decía, pero mira, Fidel, está 50 años en el poder porque controla los medios de comunicación. Le decía, mira, Chávez, yo solo quiero quedarme 4 años, dejar las bases para el desarrollo del país e irme a mi casa tranquilo.
en otras reuniones Chávez me decía, Lucio, no puedes firmar el acuerdo con la Unión Europea, no puedes firmar el acuerdo con los Estados Unidos. Ahí fue cuando yo también le decía a Chávez, la economía no se maneja ideológicamente. Sí, la economía se maneja técnicamente. Y entonces ahí en cambio, surge este la problema. permisividad que le dio Rafael Correa a Hugo Chávez. Aquí está, mire, vea. No lo digo yo, lo dice la prensa nacional e internacional. Chávez y las FARC financiaron la campaña de Correa. Entonces, como dice Julian Assange, hubo un complot ideológico internacional para derrocar a Lucio Gutiérrez. Había que sacar al gobierno de Lucio Gutiérrez, que era un obstáculo para la expansión del socialismo. ¿Quiénes intervenían en ese complot, según su apreciación? Lo dice aquí la prensa internacional, yo lo acabo de decir también en un medio de comunicación televisivo. La prensa dice pues que participaron las FARC, porque en mi gobierno se capturó a uno de los líderes de las FARC, creo que es Simón Trinidad. Sí. Participaron los de Cuba porque tampoco me pudieron a mí reclutar. Cabecilla fundamental Simón Trinidad. Entonces, ahí juraron derrocarme y de alguna manera lo cumplieron. Lograron. Pero también hubo aquí gente muy respetable que, por ejemplo, a ellos yo no tengo por qué mirarles mal, porque simplemente no les gustó mi forma de gobernar y es su decisión democrática. Sí, no les gustó mi estilo, tal vez me faltó conversar más, explicarles más, y salieron a reclamar. Y esa es su lógica, decisión democrática. ¿Usted sí sintió que le pesaba la improvisación? No, bueno, o sea, mi no experiencia política, sí. Claro. Yo creo que también después pesó. Yo era el típico militar que aquí se hace esto. Es que en la milicia alguien se coge un pan de más y le castigan. Claro. Entonces yo no podía permitir. Miren, yo cambié a 3 ministros. Al uno, recuerda al coronel Acosta, porque vino la propia embajadora de Estados Unidos a decirme pues que el coronel Acosta está inmerso en casos de corrupción, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo cambié, porque no podía permitir que haya la más mínima sospecha de corrupción en mi gobierno. Pero lo que sí me duele es el cambio que realicé de un ministro, un excelente ministro, una persona muy honesta, muy trabajadora, el ingeniero Jimmy Pinos, que se dejó... ¿Me permite? ¿Le puedo invitar también? Por favor, claro. Porque además me permite hacer una cuña comercial. Guayusetia. ¿Estoy pronunciando bien? Sí. Guayusetia. En castellano o en español, ¿no? El té de su provincia, de su región amazónica. Sí. Conocemos que usted está en este emprendimiento, expresidente. Sí, porque no solamente quiero en la teoría decir que hay que generar empleo. ¿Usted está en este sí, yo estoy en eso, así es, sí. Es una vida ancestral, en algún momento ya hablaremos, ya comenzaremos, puede hacer un poco de propaganda. No, pero háganse una propaganda, pues. Bueno, primero, pues, el concepto siempre, en el marco conceptual. No solamente quiero yo en las palabras hablar que hay que crear empleo, sino que yo también quiero invertir, quiero generar empleo. Y tenemos pues allá en nuestra ciudad, en nuestra Atena, en nuestra Amazonía, tenemos unos emprendimientos, tenemos por ejemplo tilapia, con la cual se hace el famoso maito de tilapia en la Amazonía. Y ahora pues estamos con la guayusa. La guayusa es una bebida ancestral, una bebida que beben nuestros nativos amazónicos por cientos de años. Y entre otras cosas, pues ya determinadas en laboratorio, la guayusa tiene la misma cantidad de energía que una taza de café, con la ventaja de que la cafeína de la guayusa es más amigable al estómago, no es tan invasivo como la cafeína del café. Además, la guayusa tiene el doble de antioxidantes que una taza de té verde. Los antioxidantes son pues anticancerígenos, porque los antioxidantes retardan el envejecimiento de las células y eso pues se nota físicamente en nuestros indígenas. Está excelente marquetero usted para introducir su producto. Bueno, es que he estudiado mucho también sobre el tema, he estudiado mucho. Y se nota, pues nuestros indígenas casi no tienen arrugas, casi no tienen canas. Con el alto auspicio de Guayusetean está con nosotros Lucio Gutiérrez con este emprendimiento que sí, también así. Sin lugar a dudas es un verdadero ejemplo para la colectividad, especialmente de nuestro estrato social. Así es. Que buscamos superarnos. Y algo muy importante, yo estuve en el MIPRO, en el Ministerio de la Producción, y les dejé la idea
de que deberíamos impulsar a la guayusa para que se convierta en una marca país, así como tienen los colombianos el café Valdés, la guayusa, porque la guayusa es casi exclusiva de nuestra Amazonía. No lo toman en serio, estimados televidentes. Así es, sí. Una broma. Solamente Muchas en un plan gracias. de vacile nomás. Sí, porque yo traje y, claro, mi esposa Jimena le brindó así. No, y está un buen sabor. La presentación de la botella también está muy linda. Puede pasar a ser una especie de instancia de fiebre de consumo. Ojalá se convierta puede tener éxito usted en el emprendimiento. Sí, porque frente a mucho consumo de químicos, bebidas energizantes, pero con químicos que destruyen el organismo, esto es totalmente natural, ¿no? Es una energía natural y es muy sabrosa, refrescante. Para los hombres es importante porque tiene características antiinflamatorias, sobre todo para la próstata. Ah, para la próstata. Sí. Ya se aprovechó de más usted en la propaganda, ¿no? Pero dele. Y estuve en el MIPRO. ¿Por qué dicen los coprovincianos suyos, indígenas, coprovincianos, pero los indígenas que son los que han consumido por años de años, que es bueno para la próstata? Hay estudios que tiene... ¿Por qué? Sí, todo lo que estoy mencionando están publicados ya en algunas tesis de algunas universidades del Ecuador. Leía una tesis, por ejemplo, de la Politécnica Nacional que hablaban sobre la guayusa. Está publicado esto en estudios de laboratorio porque están exportando a los Estados Unidos. Yo quiero que aquí los ecuatorianos se beneficien de algo saludable, como es la guayusa. En el MIPRO, en el Ministerio de la Producción, en donde ya estuve, me decían que también hay otras propiedades, como por ejemplo la teobromina, que es como el chocolate, ¿no? Que tiene esa propiedad. Cuando uno está un poquito decaído, uno ingiere un chocolate y le reanima, le pone más animoso, le pone un poquito más dinámico. Es fantástico. Y la guayusa pues también tiene entre algunas de las propiedades. ¿A dónde es que tengo que mandarle la factura de este? Ahí a mi gerente, la doctorita Jimena Borges. Jimena va a ser la gerente administrativa y de ventas. Así es. Buena nota, expresidente, nos da mucho contento de que esté dando ejemplo a todos los ecuatorianos de que somos capaces de optar por un emprendimiento, ¿no? Interesante. Otra de las... ¿Usted recuerda alguna circunstancia antes del golpe que le propinaron y que naturalmente terminó con su ciclo presidencial muy antes de que cumpla su mandato constitucional? Equívocos, pero también adversarios digamos, de mala factura tuvo, o enemigos acérrimos o gente mala que le construyó a usted episodios ante la opinión pública que nunca usted los había cometido. Por ejemplo, nunca escuché que usted había ultrajado los bienes públicos o los recursos del Estado, ni cosa por el estilo. Así es. Usted pasó... Ni un solo centavo, así es. Bueno, pero a mí no me consta, yo no daría fe de que usted fue un corrupto ni cosa por el estilo. Constaté buena parte de su mandato porque antes ejercitábamos una tarea de cobertura en la fuente. Así es. Y iba muchísimo a la presidencia de la República. Así es. Así es que, ¿a quién usted culparía de su caída? Mire, bueno, según las publicaciones de Wikileaks, le culpan a Hugo Chávez. Hugo Chávez fue el ideólogo y el financista de este complot ideológico internacional. Pero yo les culpo, ¿en qué consistió el complot? Pero yo les culpo, ecuatorianos, a los generales que yo los nombré, y con nombres y apellidos. El responsable del desastre en Fuerzas Armadas y en el Ecuador y del atraco más grande que recuerde la patria son los generales del alto mando militar, porque si los generales no me quitaban el respaldo, no había golpe de Estado. Y aquí tengo que pedir disculpas públicamente a varios de mis compañeros, de mis colegas, entre ellos a mi hermano Gilmar Gutiérrez, que me avisó, que me alertó un mes antes, luego 2, 3 semanas antes, inclusive 2 días antes, me decían, presidente, me dicen los propios diputados social cristianos, esto ya es histórico, esto es histórico, lo estoy conversando por primera vez,
Me dicen los propios diputados social cristianos que los generales del mando militar ya se reunieron con Febres Cordero, ya se reunieron con el general Paco Moncayo, otro de los golpistas del general Paco Moncayo, el responsable de lo que está pasando en el Ecuador. Y ya hay la orden de que te quiten el respaldo. Cambia la cúpula militar. Creo que 2 días antes me dice, ve, presidente, me dice el propio jefe de bloque del Partido Social Cristiano que cambies a la cúpula militar. ¿Y ya está por qué no la acordado. cambió? Porque yo les convoqué a mi despacho, Ya. al vicepresidente Alfredo Palacio, y le dije, Alfredo, sé que estás conspirando contra mi gobierno. Me juró, me dijo, presidente, yo fui vicepresidente gracias a usted, yo jamás puedo conspirar contra usted. Y mirándole a los ojos, y lamentablemente le creí. Pero no me duele, porque al final Alfredo Palacio pues demostró que fue una marioneta, que fue utilizada. ¿Quiénes eran los otros Lo que me duele, de la Recoleta? lo que me duele fue la mentira del alto mando militar. Porque se supone Por eso que le un, digo, que un ¿quiénes militar... eran los jefes de... Sí, ya le doy los nombres, porque aquí es buscando la verdad, hay que dar los nombres. Mire, un militar, al igual que todos los ecuatorianos, nos formamos en valores. Y un general, por lo menos, tiene que mantener esos valores. No tiene que ser mentiroso. Yo le llamé al mando militar, ¿no? Porque no solamente era Gilmar, sino algunas personas que me decían, mira, ya dicen los propios diputados social cristianos que los generales ya están complotados, se han reunido con Febres Cordero, con el general Paco Moncayo y van a dar el golpe de Estado. Les llamo a los generales, al vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, jefe del Comando Conjunto, al general Luis Aguas, comandante del Ejército, al general Hernán Ayala, comandante de la Fuerza Aérea, el vicealmirante Manuel Zapater, jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto, que son los principales responsables, porque el otro comandante de la Marina, que si bien estuvo allí, tal vez una complicidad pasiva, él no votó. Y tengo aquí hasta un documento histórico, miren. Aquí está. Alguien me decía, oye, tienes que enjuiciarles a estos por responsables. Aquí hay el documento notarizado en donde firman para el complot. Aquí está la firma del vicealmirante Víctor Rosero Barba. La parte resolutiva de esta firma, ¿me permite? ¿Verdad? ¿Sí? La parte resolutiva, la que llegan de acuerdo y firman. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aquí está. Sí. Aquí está. Y con algunos testigos, ¿no? Por ahí hay un coronel Wagner Bravo. Hay un coronel Wagner Bravo, que el general Bravo. Firma de testigo. Sí. Aquí hay algunas fotos, aquí se lee, por ejemplo, al general Paco Moncayo, en estos actos también acá hay otro general que fue comandante mío, pero mejor no digo el nombre. Por acá hay un miembro del Consejo Transitorio también. Y sobre todo, pues hay algunas fotos del general Paco Moncayo, quien conspiró activamente. Miren, compatriotas. Se empeñaron en manifestarnos de que el general Paco Moncayo... Sí, es que estamos hablando de la parte histórica. Y hay algo más que quiero decir sobre el general Paco Moncayo, pero antes sobre el mando militar. Él va a ser nuestro próximo alcalde, dicen. Sí, pero hoy estamos hablando de cosas históricas que pasaron y que cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad histórica frente a lo que hoy estamos viviendo. Frente a lo que hoy estamos viviendo. Y esclarecer. Porque a Paco Moncayo le tocaría esclarecer. Tendría que esclarecer la acusación esto. Sí, suya. podemos tener ahí y voy a acusarle de otras cosas más. Entonces, viene el mando militar y me juran y me proponen, o sea, nuevamente me lanzan una zancadilla, me lanzan un anzuelo y me proponen y me dicen, presidente, primero me dicen, con usted hasta el fin del mundo, presidente. Usted es el único militar que por asunto democrático ha llegado a la presidencia de la República. Y presidente, yo creo que usted tiene que destituir al Congreso Nacional. Les dije, miren, yo soy profundamente demócrata. Si cuando me jugué el 21 de enero del 2000 y pedían que yo sea el presidente del Triunvirato Civil Militar, dije que no, que yo actué solo cívicamente y me retiré. Yo no puedo hacer eso. Eso sería una dictadura y eso yo no lo puedo hacer. Mire cómo me tendieron una trampa a los generales y lamentablemente yo creí en la palabra de los generales. Le declararon su lealtad y solidaridad. Sí, o sea, me juraban lealtad, pero hasta el infinito. Y lamentablemente yo creía a ellos, pero más yo creía en la población. Yo venía recorriendo por el sur de Quito, estábamos inaugurando algunas ligas barriales, les habíamos iluminado y había un apoyo total. Lucio, la gente salió a las calles en todas las ciudades y especialmente en Quito. A la cabeza, cierto es, el general Paco Moncayo, de lo que yo recuerdo. Sí, varios empleados del municipio me han dicho que les obligaba a Paco Moncayo. La gente
espontáneamente se lanzó Sí, contra usted. sí, mire, y lo voy a decir aquí públicamente, mire, ha habido gente muy valiosa, muy honorable, que ha reconocido como un error histórico el golpe contra Lucio Gutiérrez. Por ejemplo, me invitaron a dar una conferencia en el Club de Rotarios de acá en Quito. Ya. Entonces yo estaba el vicepresidente de la República, Blasco Peñarera Padilla. Padilla. Sí, y él lo dijo, sí, es un error histórico el golpe contra usted. He estado en varias ocasiones con el hijo de él, con Blasco Peñarera Solá. Es que esa es la hombría de bien. Han reconocido como un error histórico el golpe de Estado. Asdrúbal de la Torre, que era un enemigo acérrimo a través del diario El Tiempo, también reconoció un gran periodista. Por ejemplo, esa gente, ¿cómo le voy a culpar? Porque tenían todo su derecho a discrepar conmigo. Tal vez faltó conversar un poquito más y a lo mejor se hubieran solucionado estos problemas. Pero el tema era que había muchísimo dinero. Traidor, ¿quién fue? Los generales y los vicealmirantes. Así es. Alto mando. Del alto mando militar del año 2005. Porque si los generales no quitaban el respaldo, no se caía el gobierno. Venía recorriendo. Lo que ocurrió con Correa, ¿no? Mire, hace unos 3 o 4 años, un poco más, se reunieron algunos dirigentes sociales conmigo. Me decían, Lucio, al menos según lo que dice Julian Assange en sus cables de Wikileaks, dice, a Lucio lo votaron con 4,000 personas. Yo le digo, mira, yo creo que eran más, pueden haber sido 10,000, si quieres 50,000 personas. Dice, pero ahora salimos 200,000, decían ellos aquí en Quito. 150,000 gritando fuera Correa y no se cae. Y en todo el país la gente grita fuera Correa. Les digo, miren, no les quiero desilusionar, pero pueden sacar 2 millones de quiteños a las calles. Pueden incendiar todo Quito, las casas. Que si el mando militar no le quita el respaldo a Correa, Correa no se va a caer. Y por el contrario, les decía, miren, hoy es un día domingo, 3, 4 de la tarde, estamos ahí en mi casa. Este rato no hay nadie en las calles. Si el jefe del comando conjunto le quita el respaldo a Correa, ese rato se cae Correa. Pero después le digo, mira, vamos a los ejemplos. En España hace 6, 7 años, 300,000 indignados no le pudieron votar al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy. ¿Y en qué consistió en Chile, la habilidad de Correa frente a su gesto nada hábil para contener, digamos? Mire, así como se habla de la década perdida y robada para el Ecuador, también hay la década perdida para Fuerzas Armadas. Generales, pero demasiado permisivos, porque a los hijos les mandaron a hacer cursos en el exterior, porque a sus familiares les pusieron en el sector público, bajaron la cabeza y dejaron que Correa destruya el país. ¿Cómo no van a saber los generales, por ejemplo, que las FARC estaban violando el territorio nacional en el destacamento de Angostura? ¿Cómo no van a saber? Y si no sabía el mando militar, ¿qué hacían en el mando militar fuera? ¿Qué hacían esos comandantes si no podían decir al presidente, va, señor presidente, ¿cómo puede estar aquí una fuerza irregular, una fuerza que trafica con droga? Entonces, el mando militar... El otro día yo le pregunté al presidente Uribe al aire, le dije, pero usted, presidente Uribe, cuando era jefe de Estado de la hermana nación colombiana, usted nos bombardeó el territorio, comparando con las cosas que eso también es... Eso es inaceptable. Él no me contestó nada absolutamente a mí. Bueno, alguna vez conversamos al pueblo ecuatoriano. Sí, alguna vez conversamos. Si no era por ese bombardeo... No se sabía de la complicidad de Correa con las FARC. Le pregunto a usted, si no bombardeaba Uribe, ¿qué habría pasado en el Ecuador político? Que hubieran las FARC seguido accionando desde el propio territorio ecuatoriano y hubieran activado más movimientos subversivos en el Ecuador. A las FARC, al territorio ecuatoriano. Exacto, ¿Cree usted que fue así? Pero por supuesto, porque así fue. Recordemos que Correa era no solamente permisivo, sino afín a las FARC. ¿Pero por qué? Porque lo que dice la prensa internacional ecuatorianos, aquí está, vean. Las FARC financiaron la campaña de Correa. Yo creo que a estas alturas nadie duda. Y esto lo denunciábamos nosotros desde el año 2007. Y por eso es que Correa nos persiguió de manera total. Pero mire... Y no son los $500,000 que aludía el mono Jojoy, sino hablaron aquí de mucho en más, nuestro programa de unos 3,000 millones que gastaron más o menos en la campaña. Sí, la campaña de Correa fue pero multimillonaria. Porque había abundante plata en las FARC en ese tiempo, ¿no? Regalaban camisetas, no, pero enterraban debajo de la tierra. Así es. Fue un despilfarro. ¿Pasaron las FARC a ser sus adversarios peligrosos? Bueno, sí, porque participaron en el golpe de Estado, pero la complicidad, repito, es de los generales. Porque miren, ecuatorianos, si el pueblo vota presidentes, ¿por qué no le votan a Nicolás Maduro, pues?
Más de 1 millón de personas en Venezuela, fuera Maduro, fuera, y no se cae Maduro, porque los generales están complotados, porque los generales son los que le mantienen a Nicolás Maduro, porque el momento que se cae Nicolás Maduro, muchos de esos generales, también van a ir a la cárcel, los generales venezolanos. Están comprados. Toda esa cúpula iría a la cárcel, bien dice. Tendría que ir a la cárcel. Entonces aquí lo que yo le decía al señor fiscal general del Estado, ahora que se está inaugurando la justicia, que investiguen si los generales que yo he mencionado y los vicealmirantes recibieron sí o no dinero de Hugo Chávez. Y si no, que respondan los generales por qué le tumbaron a un presidente que tiene el mayor crecimiento económico de toda la historia del Ecuador, que tiene la mayor reducción de la pobreza de toda la historia del Ecuador, que tiene la mayor inversión extranjera de toda la historia del Ecuador. También. Porque redujo, pero no para que le vote a un presidente. Sí, claro. Yo tuve errores, por supuesto, algunos discursos por ahí que me mandé. Obviamente me sentía herido en mi amor propio. Sabía que yo estaba haciendo lo mejor que podía en beneficio del país. Y a veces incomprendido, pero por no haber comunicado adecuadamente. Cometí errores, sí, pero también tengo que decir tajantemente, jamás los errores afectaron a la ética, a la moral, ni al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Jamás. Lo reconocí. Jamás. Entonces, algo que también es importante, miren, ecuatorianos, el día del golpe de Estado, el general encargado... ¿Cómo transcurrió? ¿Usted estuvo en despacho? Yo estuve en mi despacho. Otra cosa que hay que investigar. ¿Quién le trajo la primera noticia? A ver, el golpe de Estado, con la complicidad del coronel Jorge Brito, a quien se le acusa de haber recibido parte del dinero de las FARC para Rafael Correa, y Rafael Correa, como siempre, dice que no le ha conocido al coronel Brito, y hay un sinnúmero de fotos en las que está el coronel Brito en la tarima con Rafael Correa. El coronel Brito con algún agente de las FARC quisieron dar el golpe de Estado el sábado, me parece que 15 o 16 de abril. Yo estaba en el Palacio de Gobierno, habían retirado toda la seguridad presidencial porque ya estaban los generales complotados, y entonces me llama mi hermano Gilmar Gutiérrez y me dice: presidente, no hay seguridad en el Palacio. Digo, no, no puede ser. Le llamo al comandante de la policía, me dice: no, señor presidente, todo está bien. Le llamo al comandante del ejército o alguien que estaba encargado, me dice: no, todo está bien, no hay ningún problema. Le digo: no, me dice que todo está bien. Yo estaba trabajando en el Palacio de Gobierno. Después viene mi hermano, llegó Fausto Cobo, llegó Hugo Bonilla, preocupados. Salimos a ver, efectivamente, no había nadie dando la seguridad al Palacio de Carondelet, y venían 4 columnas desde 4 sectores distintos de Quito. Entonces convocamos a la gente de la escolta presidencial, y con la gente de la escolta presidencial se disolvió esa manifestación. Y entonces les llamé a los generales, al ministro de Defensa, al ministro de Gobierno, les increpé, les llamé de traidores, y mi error fue no haberles en ese momento descabezado. Entonces parece que estos generales, porque hay que investigar también lo que les quiero mencionar, el lunes siguiente, entonces sería lunes lunes 18, porque el miércoles 20 fue el golpe de Estado, del lunes 18 de abril, el martes 19 de abril, el médico militar, un capitán, porque ya algunos habían mencionado de que ya las manifestaciones habían bajado a nivel, y entonces me veían a mí un poco cansado, como ahora, pero hoy estoy cansado porque estoy baranochado. Vine de mi emprendimiento de la Guayusa, llegué como a las 3 de la mañana el día de hoy. Tuve un compromiso a las 7 de la mañana y luego también este compromiso. Sí, entonces, le vi en Ecoavisa. Sí, estoy un poquito cansado, pero no es por... nos vamos. Es por la mala noche. Entonces, entra este capitán y me dice: señor presidente, me han dicho varios que está usted cansado, que le dé unos sedantes para que descanse. Entonces digo: sí, me parece bien. Entonces le digo: espérese, le digo, capitán, termino acá de firmar unos decretos, y al mediodía que subo a almorzar, ahí me da esos medicamentos. Y me dio varios medicamentos. Yo no va a estar dudando, pues me tomé y me dormí, pero a tal punto que ni a mi esposa le dejaban entrar. O sea, esto hay que investigar. Mi esposa quiso entrar, no le dejaron entrar. Algunos funcionarios del gobierno querían darme la copia de la resolución del Congreso realizada por el diputado Rivera. Del alto mando, que fue conducida por un hermano del general Moncayo. Sí, me querían también informar que los generales estaban reunidos con los diputados en las instalaciones en esa época del ISFA, reunidos, estaban ahí. Otro general. Sí, Carlos Moncayo. Estaban reunidos del alto mando militar. Sí. Ya no era del alto mando militar el general Moncayo en esa época, estaba reunido. Él ya había salido, sí. Ya había salido. Asambleísta. Sí. No,
No era Carlos todavía. Moncayo no era asambleísta. No, el general Paco Moncayo. Digo. El general Paco Moncayo, él estaba de alcalde. Él estaba de alcalde. Ya conversa algún tema también delicadísimo del general Moncayo que tendrá que responder. No, es que ya no tengo tiempo. Entonces, en forma rapidísima, entra el jefe de la Casa Militar, decime, señor presidente, va a mandar el mando militar un helicóptero para que usted salga. Le digo, golpeé la mesa, le digo, ¿qué le pasa, general? Yo soy el presidente, les he nombrado a esos generales traidores, fuera de aquí, de mi oficina. Y seguí en mi despacho. Luego viene con el general Maldonado, el general Hugo Guerrón y 50 soldados. Entonces prácticamente me secuestran y me sacan a la fuerza y en contra de mi voluntad. Y cuando llega el helicóptero, me lanzan en el helicóptero. Entonces yo le digo al piloto del helicóptero, piloto, lléveme a La Tacunga, a Riobamba, a Quevedo, a Portoviejo, a Guayaquil. Pensaba hacerse fuerte en cualquiera de esas guarniciones. Así es. Entonces el piloto me dice, un teniente, el nombre ya lo menciono, me dice, señor presidente, tengo la orden del mando militar de llevarle al viejo aeropuerto Mariscal Sucre. Y me lleva al viejo aeropuerto Mariscal Sucre, pero no pues por mi seguridad. Ahí me esperaban 100, 150 manifestantes, algunos infiltrados de las FARC, con documentos. ¿Para qué? Para lincharme, para asesinarme. Entonces, esto se llama intento de asesinato. Y cuando se acercó la muchedumbre, lo único que hice, levanté las manos y dije, bueno, aquí estoy. Si les robaron un centavo, mátenme. Si les he castigado con un impuesto, mátenme. No se me ocurrió nada más. Gracias a Dios, y tengo que santiguarme, gracias a Dios, la turba se detuvo. Y por ahí estaba un señor que ahora está acusado de algunas irregularidades, se me ve el nombre, uno que era antes cocinero y después trabajó en el FICE, familiar de uno que estuvo en el IES, se me ve el nombre, pero bueno, mejor que no me acuerdo el nombre, que se metió con una camioneta. También tendrán que responder, pero bueno, la justicia divina, ahora están pagando. Entonces, me voy yo a una avioneta, aquí viene el tema del general Moncayo, que tendrá también que responder por esto, y le digo al piloto, lléveme a La Tacunga, por acá, lléveme al TEN inclusive. El piloto ese sí, dice, su orden, señor presidente, porque como esa avioneta estaba ahí estacionada, parqueada ahí en el aeropuerto, y su orden, señor presidente, prender la avioneta, y íbamos a salir, y no despegaba. Digo, ¿qué pasó? Creo que era capitán o teniente, ¿por qué no despega? ¿Qué había pasado? De la torre de control, me dicen que por orden del general Moncayo, que no despegue. Le digo, ¿pero qué tiene que ver el general Moncayo? Él es alcalde. Esto es la Dirección de Aviación Civil. Inclusive les puede venir una sanción por intromisión en temas que no le competen al alcalde. Sí, señor presidente, nuevamente pedí autorización a la torre de control y por orden del general Moncayo no despegaba. Entonces, ¿qué es lo que querían? ¿Que la turba me mate? ¿Eso querían? Entonces, estos temas también hay que investigarlos. ¿Por qué los generales? Después le escuché al general Aguas en una entrevista en el programa 360, por lo menos reconoció que a mí me sacaron a la fuerza, que ellos mandaron el helicóptero. Aquí Correa, una vez más, Correa mentiroso. Correa dijo, Lucio huyó, Lucio es un cobarde, jamás huí, porque soy el único en la historia del Ecuador y posiblemente del mundo que estando el gobierno golpista en el poder, del cual formaba parte Rafael Correa, vine al penal García Moreno a dar la cara. Entonces es mentira lo que decía Correa, que yo huí, a mí me sacaron a la fuerza. Y el general Luis Aguas, tengo que reconocerlo, mencionó en esta entrevista, sí, le sacamos al presidente Lucio Gutiérrez a la fuerza, en contra de su voluntad, pero por su seguridad física, dijo él. Si hubiera sido por mi seguridad, llévenme a una unidad militar, pues. Llévenme a una unidad militar. Sí, pero aquí falló y tendrá que responderle a Fuerzas Armadas y al país. ¿Por qué le dio el golpe de Estado a su presidente, Lucio Gutiérrez? ¿Y por qué, en lugar de llevarme, si era por mi seguridad, a una unidad militar, por qué me llevaron a que me maten? Es que ahí me querían linchar, ahí me querían descuartizar. Esa gente no estaba ahí para aplaudirme, para decirme, señor presidente, le ponemos nuevamente en el puesto. Era para que me maten. Usted estaba tenso ese momento que no podía ascender al helicóptero y patinó un poquito ahí. A ver, lo que pasa es que también aquí Rafael Correa, pues que un individuo de esa naturaleza, yo no lo trato como él me decía, Lucio de esa calaña, me comparaba con los burros, me comparaba con los perros, decía, bota todo 3 para robar otra vez, cuando estén con los Gutiérrez, sí, cuidado los relojes. Ahora, pues, que sea valiente y que no sea cobarde, Correa, y que venga a dar la cara como hizo Lucio Gutiérrez. Pero, miren, tal vez lo único bueno de los sedantes... Si usted encuentra en la calle a Rafael Correa, ¿qué haría? Mire, cuando yo salí preso de la prisión injusta,
Me encontré con Rafael Correa, sí, con Gilmar Gutiérrez y con Fausto, cuando salí, iba a una entrevista en un canal aquí en Canal 10 en esa época. Sí. Llego a la entrevista, claro, no había nadie, ahí me preguntaron por Rafael Correa, en lugar de decir es un golpista, dije, me parece que bien que personas nuevas incursionen en la actividad política, porque yo iba de candidato a la presidencia, y si no me quitaban los derechos políticos, ganaba. Cuando salgo, después de haberle lanzado flores a Rafael Correa, yo no sabía, salgo y le encuentro a Correa. Entonces yo me acerqué y le dije, mire, las cosas ya están dadas, porque yo jamás he sido rencoroso, como somos la gente del pueblo. Sabía que él participó en el golpe en contra mía, pero yo me acerqué a darle la mano, y él dijo, no, yo no le doy la mano. Y se puso así, está filmado en los archivos de Canal 10. Sí. Dije, bueno, pues es su problema. Y yo me retiré. Y nunca más he estado frente a Rafael Correa. Y si le veo, pues yo no lo voy a insultar, ni le voy a intentar agredir. Simplemente, pues, lo veré realmente con pena porque es un presidente que desperdició la bonanza petrolera más grande de toda la historia, que persiguió a la gente, que está inmerso en temas escandalosos como el 30S, que tiene que investigarse, y Correa también tendrá con Patiño, que me culparon a mí de ser el autor intelectual y material del 30S, y que después los dos en coro gritaban en el Palacio de Carondelet, gritaban ahí en la terraza, Lucio asesino, Lucio asesino. Y cuando yo regresé de Brasil, la gente a veces me decía en las calles, Lucio asesino, Lucio asesino. O sea, eso me afectó terriblemente, no solamente a mí, sino a mi partido político. Pero dejo esto en las manos de Dios, pero no quiero dejar un cabo suelto. Y le decía que lo único bueno de los sedantes fue que cuando finalmente yo llego supuestamente yo corría. Y esa escena no es en el Palacio de Carondelet. Es la vida ahora, ¿no? Esa escena es en el aeropuerto Mariscal Sucre. Y uno tiene que correr cuando el helicóptero está con las aspas encendidas. ¿Nuevamente la presidencia de la República, Lucio? Mire, aquí es buscando la verdad, no voy a mentir. Mire, si es que hay la posibilidad, ¿por qué no? Ser presidente, a mí me eligieron por 4 años. Y un grupo, y sobre todo el general, Hugo Chávez, que financió el golpe de Estado, el golpe que lo materializaron 4 o 5 generales de vicealmirantes, ellos no deciden por todos los ecuatorianos. Y cuando recorro por los campos, la gente pobre me abraza y se estamos bien. Sí, la gente me sigue. Sí, no sé si vuelvo a ser candidato, pero sí voy a seguir hablando y dando consejos, porque yo quiero que mi país cambie. Y yo siempre insisto, si conmigo las cosas se manejaron bastante bien con errores también, y los errores también los hago públicos para que los gobiernos no cometan los errores que yo cometí, pero también los aciertos y cómo conseguí esos aciertos. Y estábamos tal vez en forma, yo sé que el tiempo apremia. Miren, entre las cosas que hay que hacer, a más de esta ley económica urgente, en la que se trata de enderezar el camino que lo torció Correa, pero también hay cositas malas, como por ejemplo, condonar las deudas a los mismos de siempre. Entonces, por ahí hay un meme que dice, si el gobierno condonó las deudas a los banqueros, ahora que los banqueros le condonen la deuda al pueblo, pues. ¿Por qué a los banqueros 90 millones, 50 millones de dólares les perdonan? Y a alguien del pueblo no le perdonan 2.000, 3.000 dólares, señores. Esto no puede ser. Entonces, ahí es cuando yo me indigno y digo, no, tengo que seguir luchando. Por encima de todo, soy un soldado. Yo amo a mi país y el Ecuador sí puede cambiar. Y por eso insisto, el presidente estadista, porque el presidente que lo ponen ahí para que haga como un títere lo que los otros quieren, el presidente estadista debe gobernar el Ecuador de manera técnica, con gente especialista, no ideológicamente, ni a favor de la izquierda, Lucio, ni a favor de la derecha, sino a favor de ustedes, del pueblo ecuatoriano. Hemos buscado la verdad con Lucio Gutiérrez, expresidente constitucional de la República. Gracias por atendernos.